Cantábamos recién gracia y paz y ese es el saludo apostólico más conocido en las cartas del apóstol Pablo. Siempre comenzaba con una introducción y con la identificación del autor, la identificación de los destinatarios y luego ese saludo que al mismo tiempo era una bendición. Gracia y paz. Gracia y paz. Una procede de la otra. Una es el origen, la fuente, la otra es la consecuencia. Y nosotros como seres humanos, desde que tenemos conciencia de nosotros mismos, desde que comenzamos a entender un poquito más lo que es la vida, empezamos a buscar afanosamente algo que es tan esquivo para el hombre, sin embargo tan anhelado al mismo tiempo, que es la paz. La paz no es un concepto, sino que ha de ser una realidad práctica, vivencial, no es simplemente una cosa que aprendemos, que definimos, sino que es una realidad que quisiéramos todos disfrutar en todo momento y en toda circunstancia. No cabe duda que es uno de los anhelos más sentidos del corazón humano. Todos nosotros, sin excepción, deseamos vivir en paz, sin conflictos, ni externos ni internos. A nivel global, en términos externos, se han creado organismos internacionales para procurar la paz. En 1948 nacieron las Naciones Unidas, o la ONU como le llamamos en el día de hoy, supuestamente con el propósito de poder establecer condiciones de paz en los diferentes conflictos que habían en la Tierra. Y entonces este organismo se dedicó a buscar y a constituir ejércitos para tener una fuerza de paz, para intentar poner de acuerdo a los que estaban en desacuerdo y evitar los conflictos bélicos que estaban en todas partes del mundo. Los historiadores calcularon que en los últimos 3.500 años la paz se circunscribe solo a 300 años. Es decir, en 3.500 años de historia solo ha existido paz en términos generales entre naciones, entre etnias, entre países durante 300 años. Imagínense el porcentaje mínimo o ínfimo que eso significa. De 3.500 años, solo 300 años de paz. Es decir, la mayor parte de la historia del hombre está marcada por los conflictos y las guerras. El fracaso que muestran las cifras es evidencia de que la paz no es natural al ser humano. Por eso sus relaciones interpersonales, raciales e internacionales carecen de esta sentida necesidad, porque no tienen un fundamento, porque la paz no es algo que se produce en una forma natural, porque alguien quiere estar en paz, entonces va a estar en paz. Porque somos seres sociales y en consecuencia estamos relacionados con otros y por tanto no depende de uno, sino depende de todos que exista la paz. Y mientras esa paz no esté en el corazón humano, no podrá haber una relación también pacífica con los demás. ¿Por qué? Porque el problema radica en lo profundo del corazón humano, como dijo el Señor Jesucristo. La mayoría de las personas piensa que sus dificultades, sus aflicciones tienen que ver con lo externo, con las cosas de afuera, tienen que ver con la forma equivocada que se comporta la demás gente. Pero nosotros entendemos por la Biblia que el problema no es de los demás, el problema es nuestro y está arraigado en el corazón. Un concepto correcto de la antropología bíblica, es decir, lo que la Biblia dice del hombre en relación a su carácter, a su naturaleza, eso es lo que nos ayuda a poder entender por qué no existe la paz. El Señor Jesucristo, cuando habló con los fariseos y les dice que ellos solo buscaban hacer cosas externas para agradar a Dios, estaban tratando de honrar a Dios con su boca, pero con su corazón dice que estaban lejos de Dios. Y cuando les explica a los discípulos por qué Él dice que el problema no es lo que entra al hombre, sino lo que sale, el Señor le dice lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Ahí hace una lista de pecados, pero no significa que sea exhaustiva, simplemente es representativa de lo que es el corazón del hombre. Y el gran problema está arraigado en el hecho de que el hombre no está en paz con Dios. Cada persona que nace en esta tierra nace separado de Dios, en enemistad con Dios. Eso lo dice la Biblia clara y categóricamente. Por esta razón, aunque en su corazón anhela fervientemente la paz, nunca puede alcanzarla. ¿Por qué? Porque no ha entendido cuál es el origen del problema. Y el origen del problema es su enemistad con Dios. Muchas personas ponen la mirada y su esperanza en un cambio político, por ejemplo. Ahora sí, es significativo ver las expresiones de la gente cuando viene una elección presidencial. ¿Lo han notado? Ahora sí, ahora viene el cambio, ahora las cosas van a ser distintas, ahora vamos a tener más paz, ahora va a haber menos conflicto, ahora va a haber menos delincuencia, y todos son promesas que se fuman a poco de andar. Otras personas piensan que si existiera una situación económica mejor, si tuviésemos las finanzas necesarias para satisfacer nuestros anhelos, nuestros deseos más grandes, entonces vamos a estar tranquilos, vamos a estar en paz. Pero ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Que llegan esos ingresos que supuestamente eran los que me daban la tranquilidad y la paz que yo necesitaba, y luego viene una enfermedad y se acabó. Y todo eso que yo tenía como supuestamente mi base sobre la cual descansaba mi tranquilidad se fuma de un día para otro. Otras personas piensan que un clima social mejor va a procurar también esa posibilidad de paz. Otros simplemente se aíslan y dicen, me voy a ir a la montaña y voy a ir a hacer meditación trascendental, ¿cierto?, con las técnicas del hinduismo, del budismo, y entonces allí voy a encontrar paz interior porque eso es lo que necesito. Pero ¿qué ocurre? Se transforman en sectas, en grupos. Muchas veces este tipo de personas se juntan con otros y finalmente tenemos desastres como los que hemos visto, por ejemplo, con la secta de esta mujer que ofreció a sus hijos, recuerdan, en sacrificio. El hombre no puede encontrar la paz porque la busca en el lugar equivocado. Siempre hay fracaso, estrepitosamente, porque no han descubierto la causa del conflicto y porque no reconocen la causa del conflicto. La palabra griega traducida como paz, así como la palabra hebrea traducida como paz, que es shalom, normalmente se usaba para un saludo, pero también se usaba para hablar de tranquilidad, de una paz interna que solamente Dios podía dar. La palabra griega, que es eirene, que se traduce paz, habla del estado tranquilo de la mente, de un alma confiada en su salvación por medio de Cristo. Fíjense cómo la paz de la que habla la Biblia es totalmente distinta. Luego, por esa razón, porque está confiada en la salvación por medio de Cristo, no teme nada y está contenta con sus posesiones terrenales, cualquiera que sean. Este tipo de paz caracterizaba al apóstol Pablo, quien escribió: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cómo llegó a ese equilibrio? ¿Cómo pudo tener ese equilibrio interior absoluto? Y dijo, si tengo mucho, bueno, y si no tengo, o tengo muy poco, bueno, porque he aprendido, Dios me ha enseñado a tener paz, a tener tranquilidad y a estar satisfecho cualquiera sea mi situación. Allí está la esencia de la paz. Pablo seguía calmado y en paz en medio de las circunstancias más complicadas. Por ejemplo, estaba encarcelado y sin embargo estaba tranquilo. Estaba siendo atacado por una turba violenta en Hechos capítulo 21, versículos 30 y 39, a punto de que lo querían linchar, y su paz se mantenía. O estaba atrapado en una tormenta en medio del mar, lo que relata en Hechos 27, versículos 21 al 25, y él en medio de esa tormenta, en medio del hecho de que ya sobraban y que iban a perecer todos, se levanta y le dice al capitán del barco y a todos: tranquilo, ninguno de ustedes va a morir. Dios ha estado conmigo. Y me dijo que ninguno de ustedes se iba a perder.
Ahora coman, no habían comido, porque la preocupación los consumía y le dice, no se preocupen, coman, tranquilo. ¿De dónde sacó esa paz y esa tranquilidad? El Señor Jesucristo, la noche antes de ir a la cruz, sabe que una de las necesidades más grandes de sus discípulos, de aquellos que Él había amado y los había amado hasta el fin, ¿recuerdan? Era la paz. Jesús conocía perfectamente el estado de las almas de los suyos. Sabía que sus corazones estaban turbados, inquietos, con muchas dudas y pensamientos confusos. No se turbe vuestro corazón, capítulo 14, versículo 1. El Señor conocía lo que estaba pasando. Ellos no tenían paz interior. Es por esta razón que les habló del Consolador. Recuerdan, el Consolador divino, que al mismo tiempo sería quien les conduciría a toda verdad y les enseñaría todas las cosas. Y por lo cual también ahora Él entiende que necesitan este mensaje que les transmite en el versículo 27 del capítulo 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Son pocas palabras, pero tienen una importancia radical. Primero en las circunstancias en las cuales se encontraban los discípulos. Y luego también para todos los tiempos y para todas las épocas. Porque el Señor Jesucristo define aquí la paz, no en términos de la ausencia de conflictos exteriores, sino de la relación con Él. La paz que Dios ofrece apunta al meollo del asunto, a lo que realmente importa. El problema que impide que exista paz verdadera es el pecado del hombre. Eso lo declaran las Escrituras cabalmente. Esta es la condición inherente de cada ser humano que ha existido, existe y existirá en la tierra, aunque la gente lo niegue. Aunque la gente diga, no, yo no soy tan malo, yo soy una persona buena. No, yo soy una persona que hace bien a mis vecinos. Yo soy un buen compañero en lo laboral. Yo soy una buena persona en el colegio. Yo soy una buena persona en la universidad. Yo soy una buena persona, soy una buena madre, soy un buen padre, soy un buen hijo. Todas estas cosas, todas estas definiciones o autodefiniciones que nosotros hacemos de nosotros mismos no sirven porque Dios tiene la verdad. Y Él dice, no, hay un problema. Y el problema está arraigado en tu corazón. Es una condición la que tú tienes, la condición inherente de que somos pecadores. El hombre es un rebelde contra Dios. Tito nos da una descripción oportuna de esto en Tito capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Noten cómo él describe, y incluso él también se define dentro de ellos mismos, asume que también esa era su situación. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, miren lo que dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la descripción que hace la Escritura. Insensatos. Insensato es una persona no sabia, que no entiende las cosas como deben ser. Es una persona que tiene propios conceptos de sí mismo, pero no los conceptos correctos. Una persona rebelde es aquella que se ha rebelado en contra de lo establecido por Dios. Hoy día tenemos una sociedad en Chile completamente rebelde. Cada vez más odia a Dios y su palabra. Le molesta que le digan cómo tienen que vivir. Le molesta que le digan que hay una regla definida por un Dios sabio, justo y bueno, y quieren desechar todo eso para vivir como ellos quieren. El ser humano es un rebelde en esencia. El mismo concepto que Pablo menciona también en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Es exactamente lo mismo que dice Tito, y Pablo lo dice con estas palabras. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjense qué fácil eso, seguir la corriente del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se incluye el apóstol, vivimos en otro tiempo, en el pasado.
Miren, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el capítulo 4 de esa misma carta, versículo 17 en adelante, él añade, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es la descripción que hace la Biblia del hombre. Solo por nombrar algunos textos, Colosenses 1:21 dice lo mismo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Esto deja en evidencia la razón por la cual el hombre no puede disfrutar de paz verdadera. No, es imposible que lo haga, porque mientras rechace al príncipe de paz, no va a haber paz en su corazón. Por eso es que Dios interviene enviando a su Hijo para establecer las condiciones de paz por medio de su obra en la cruz. Y por medio de él, dice Pablo a los Colosenses, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Romanos 5:1 Pablo escribió, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quienes confían en Cristo están reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, porque Él pagó la pena por el pecado en la cruz. Toda persona que pone su fe en Cristo es justificado, como consecuencia tiene paz para con Dios. Ahora, esta paz nunca la perderá, porque no dependió de Él, no depende de Él, ni dependerá de Él, sino de lo que Cristo hizo por Él. Este tipo de paz con Dios trae como consecuencia la paz de Dios en cada creyente, que es consecuencia de la paz con Dios. Esta paz de Dios es la que habla Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículos 6 al 7. Que dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el Dios de esperanza, dice en otro texto, os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses. Y el mismo Señor os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Conociendo el Señor entonces la inquietud de sus discípulos, esa noche especial poco antes de ir a la cruz, en una corta frase les animaré con esta promesa. Primeramente le indicará, y tres cosas. Primeramente le indicará cuál es la fuente de la paz. En segundo lugar, va a apuntar a la naturaleza distintiva de la paz, al carácter distintivo de la paz que Él da. Y finalmente les va a decir que producto de esa paz, ellos van a tener ciertas consecuencias positivas y por eso van a poder tener la fuerza para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Lo primero que le dice entonces en el texto de Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os doy. Allí está el origen de la paz, ahí está la fuente de la paz, de la cual brota la verdadera paz. Y como dijimos recién, mientras se rechace al príncipe de paz, nunca el hombre va a tener paz, ni interna ni externa. Noten cómo primero dice, la paz os dejo, pero inmediatamente agrega, mi paz os doy. Esa paz que yo les dejo, esa paz que yo les lego a ustedes, esa paz que yo les doy a ustedes, es una paz mía, que procede de mí. De esa manera apunta a la fuente de la paz que le está dejando. Como recién dijimos, la falta de paz es producto de que a partir del Edén el hombre nace en esta tierra en enemistad manifiesta con Dios. Y aquí permítame una pequeña explicación. No significa que el hombre desarrolla su vida sin religión. No. El hombre es un ser religioso por naturaleza.
significa que a partir de Edén, del capítulo 3, versículo 6 en adelante, el hombre es un enemigo del Dios verdadero. Eso es otra cosa. Crea un montón de religiones para tratar de calmar su conciencia, como especie de analgésico, ¿cierto?, para el dolor. Así, él crea sus propias religiones, establece sus propios sistemas, sus propios rituales, y luego entonces empieza a ganar adeptos. Y hay mucha gente que se adhiere al sistema religioso porque es satisfactorio para su carne, porque mientras cumpla ciertas cosas, va a estar tranquilo en su conciencia porque está haciendo lo que supuestamente debe hacer. Pero al Dios que se adora normalmente no es el Dios de la Biblia. El hombre nace en enemistad manifiesta con el verdadero Dios. El hombre sabe en su corazón que necesita la paz, pero la busca equivocadamente en este sistema de cosas donde habita, aquí, en este lugar. La busca en el mismo hombre muchas veces, lo cual le impide alcanzarla. Bien sabemos que todos los esfuerzos que el ser humano haga para encontrar la paz en sí mismo o en aquellos que son como él, son infructuosos. Si todos los hombres en esta tierra que han pisado esta tierra y han vivido alguna vez, buscaron la paz en el hombre y en las circunstancias y en las cosas que tienen a su alrededor, entonces nunca la encontraron. Porque la paz no se encuentra en ella. Como dije, el saludo apostólico tradicional dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está hablando de la fuente de la paz. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay un montón de versículos: Romanos 1.7, Colosenses 1.3, 2 Corintios 1.2, Gálatas 1.3, Filipenses 1.2, Colosenses 1.2. Muchos versículos, especialmente en la parte introductoria de las cartas, que hablan de esto. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De allí viene la gracia y la paz. Esto indica cuál es el origen de la paz. Tanto Dios el Padre como Dios el Hijo son la fuente misma de la paz. Y entonces, si no existe una relación con ese Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no hay paz. No hay paz. Podemos procurarla con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras capacidades naturales que tenemos y nunca la vamos a encontrar. Nunca. Porque solo Dios puede ofrecer la paz verdadera. Aquella que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no se consigue sobre la base de nuestros esfuerzos, sino que es producto de la gracia de Dios. De allí gracia y paz. Cuando Dios la derrama en un corazón, cuando Dios se compadece de nuestra condición, cuando Dios envía su Espíritu para llevarnos a la convicción de que somos pecadores y que no hay ninguna esperanza delante de Él, y entonces Él derrama de su gracia y en su gracia nos concede esa paz. La Biblia le llama a esta doctrina la reconciliación. Dios es el que nos reconcilia en la persona de su Hijo. Él cambia las condiciones, esas condiciones que el hombre no podía cambiar, Él las cambia de tal manera que su Hijo lleva los pecados, que es la razón por la cual hay enemistad con Dios, y entonces en Él derrama esa gracia para que exista una verdadera paz en el corazón de esa persona. Es notable que a través de la historia de la humanidad los filósofos se han esforzado para encontrar esa paz y nunca la han podido encontrar, porque la buscan en sus propias reflexiones y meditaciones personales y en su propio intelecto y en su capacidad de razonamiento, y nunca la encuentran. De hecho, la Biblia dice que los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De tal manera que la fuente de la paz es solamente el Señor Jesucristo, y esa paz se logra por el sacrificio que Él hizo en favor nuestro en la cruz. En segundo lugar, por eso dice mi paz, en segundo lugar habla del carácter distintivo de esta paz. Fíjense lo que dice: yo no os la doy, hablando de la paz, como el mundo la da. Ahí hace una comparación, si ustedes se fijan, y diríamos un contraste. Yo no la doy como el mundo la da. Hay un tipo de paz que el mundo ofrece entonces.
El mundo ofrece una paz aparente, un sentimiento de paz, no una realidad de paz. Porque es imposible que un mundo incrédulo que está en abierta enemistad con Dios pueda ofrecer una paz verdadera y duradera. El mundo ofrece una mera ilusión de paz. A esto muchas veces le llaman felicidad. Y en el día de hoy hacen ranking, no sé si se han fijado, ranking de los países más felices del mundo. Son fantasías, son ilusiones. Simplemente, ¿cuáles son los parámetros sobre los cuales se mide la felicidad objetivamente? No existen. Son parámetros subjetivos y en consecuencia dicen, este país es el más feliz, la gente es la más feliz. ¿En qué sentido están diciendo? ¿Están hablando de felicidad? El mundo da una apariencia de felicidad. Es una mera ilusión. La paz basada en las circunstancias temporales o en el escapismo de la realidad no es paz en absoluto, sino una ilusión que fácilmente se desvanece. Fácilmente se desvanece. El auge de las religiones orientales muestran este tipo de escapismo de la realidad que pretende llevar al ser humano a encontrar la paz en sí mismo a través de una serie de ejercicios místicos. La historia da cuenta de que después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, al principio del siglo XX, las personas dijeron, bueno, el auge de la ciencia nos va a llevar a tener todas las respuestas y va a llevarnos a que a través de la ciencia podamos tener todas las técnicas necesarias para poder curar todas las enfermedades y vamos a ser felices definitivamente en esta tierra. Pero en la mitad o la primera parte del siglo XX se produjeron 2 guerras mundiales. Y esas 2 guerras mundiales que se produjeron, otra vez esta ilusión de felicidad del hombre fue destruida completamente. Avanzaba la ciencia, avanzaba la tecnología, había mucho más capacidad de poder curar enfermedades, pero aparecían mucho más enfermedades todavía. Los conflictos más grandes, 50 millones de personas muertas en los 2 conflictos mundiales que hubieron en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué pasó después? Después vinieron los jóvenes que ya no tenían ningún tipo de ilusión en que el hombre podía sustentar eso que ellos llamaban felicidad, y entonces se volvieron a las drogas psicodélicas y empezaron a una nueva forma de vida que, como bien sabemos históricamente, fue el tiempo de los hippies, ¿recuerdan? Que ellos dijeron, hagamos el amor y no la guerra, precisamente en contra, como un escapismo a esa situación terrible que mostró que el corazón del hombre era tan malo que hubieron 2 guerras mundiales donde se destruían a sí mismos los seres humanos. Y entonces ellos dijeron, ahora sí, vamos a volvernos, vamos a vivir en granjas, vamos a alimentarnos solamente de lo natural. Y empezaron las drogas, el auge de las drogas. Y finalmente, ¿en qué terminó eso? Otra vez, en una debacle total. El hombre busca en el hombre y no encuentra la paz, porque la paz no se encuentra en el hombre, porque la paz de Dios es totalmente distinta a la que ofrece el mundo. La paz de Cristo no depende de las circunstancias cambiantes ni de las sensaciones o experiencias místicas subjetivas, sino de su persona y obra. El mismo día de la resurrección, el Señor que prometió esa paz que procede de Él, llegó donde estaban sus discípulos escondidos por miedo a los judíos e hizo 3 cosas que muestran el carácter distintivo de la paz que Él ofrece. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas? Eso está en Juan 20, 19 al 21. Lo primero que hizo fue demostrar que Él era la persona de la paz. Dice que entró donde estaban los discípulos temblando por miedo a los judíos y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Puesto en medio, llamó la atención de todos, todas las miradas estaban puestas en Él. Y Él les demostró con eso que la persona de la paz era Él mismo. Como dijimos recién, la fuente de la paz es el Señor Jesucristo. La presencia de Jesús en medio de los suyos después de haber resucitado a los muertos era la misma fuente de la paz. Por lo que entonces
La paz se encuentra solo en la persona del Señor Jesucristo. Y el mundo no puede dar esa paz. Porque Cristo dijo que Él no era del mundo. En segundo lugar, les mostró cuál era el fundamento de la paz. Les mostró cuál era el fundamento de la paz. Dice, les mostró las manos y el costado. ¿Y qué estaba diciendo con eso? Yo mismo fui el que morí en la cruz crucificado hace 3 días atrás. Yo mismo que estoy aquí presente, me levanté poderosamente entre los muertos de tal manera que el fundamento de la paz es su obra consumada. El fundamento de la paz es su obra gloriosa, donde muere en lugar de los pecadores y resucita de entre los muertos, venciendo para siempre la muerte. Su sacrificio es el fundamento de la paz. Ahora le está diciendo, en otras palabras, pueden tener paz, porque yo morí y resucité por ustedes. Las marcas distintivas de la verdadera paz estaban allí delante de sus ojos. Les mostró las manos horadadas por los clavos y les mostró el costado traspasado por la lanza, para hacerles ver que no era un fantasma, no era una aparición, era simplemente la persona de Cristo que venció la muerte. La evidencia de la paz era posible porque su obra se había consumado. Y tercero, les encargó el mensaje de la paz. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Vayan y prediquen, vayan y proclamen que hay paz en la persona y en la obra de Jesucristo. No tengan temor, vayan y digan al mundo, este es el mensaje distintivo. Si quieren tener paz, tienen que creer en Cristo. Si quieren tener paz duradera y permanente, tienen que ponerse de rodillas delante de aquel que murió y resucitó. ¿Cómo puede el mundo ofrecer esta paz? Imposible. No la puede ofrecer, porque son las marcas distintivas de una paz que solo se encuentran en Cristo. En tercer lugar, las consecuencias de esta paz. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire lo que le dice, mi paz o la paz os dejo, mi paz os doy. Ahí está el origen de la paz. Segundo, yo no la doy como el mundo la da, porque tiene un carácter distintivo, único y exclusivo que solo se encuentran en la persona y en la obra de Jesucristo. Y tercero, le dice, esta es la consecuencia. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No hay turbación ni miedo. Esto tiene que ver con la apropiación que hacen los creyentes de esta paz. El creyente se toma de esta verdad, cree esta verdad, la toma para sí y entonces comienza una vida donde comienzan los miedos a irse. Por ejemplo, no le tiene miedo a la muerte. No le tiene miedo a la muerte, porque aquel en el cual ha puesto su confianza venció la muerte. No teme a la vida y a lo que le puedan hacer, porque como dijo el Señor Jesucristo, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no puede. El hombre puede terminar con la vida de un creyente física, pero no puede terminar con su vida espiritual. No tiene miedo a lo que pueda ocurrir. Sufre cuando las cosas vienen mal, sufre por una enfermedad tremenda, sufre porque sus hijos están padeciendo algún tipo de situación. Claro que sí, eso es parte de nuestra naturaleza humana. Vamos a sufrir en esta tierra, pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y por eso perdemos el miedo. La paz está fundada y sustentada en la obra de Cristo. La turbación, como un estado de inquietud que permanece en nuestras almas, desaparece cuando nosotros confiamos plenamente en Él. Los afanes de esta vida no pocas veces nos quitan la paz, pero cuando elevamos nuestra mirada, nuestra confianza en el Señor crece. Podemos disfrutar nuevamente de esa paz maravillosa. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo, o un año a su vida, o un día a su año? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, no se turben, no se gasten en tratar de conseguir esto como si fuera la razón de su existencia. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No se afanen, porque los gentiles, los paganos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tranquilos, pueden estar tranquilos, porque ustedes han creído en un Dios que gobierna sobre todo, que sostiene al universo, en un Dios entonces que provee para ustedes y proveerá permanentemente. Y más aún, es un Dios que sustenta su vida, y su confianza en el Señor va a ser, en definitiva, lo que les va a llevar a enfrentar cualquier situación que la vida les presente y que el Señor quiera que enfrentemos. Luchamos con algunas cosas. Estamos tristes cuando recibimos malas noticias. Eso es parte de nuestra naturaleza. Como dijo alguien, a veces lloro, a veces me siento triste y manifiesto esa tristeza. Y está bien, ¿cuál es el problema? Si Dios nos hizo con sentimientos y emociones, ¿o no? Pero nuestro llanto no es desconsolado. Nuestro llanto tiene consuelo. Porque Dios trajo en el Príncipe de Paz la satisfacción completa a nuestra alma. El apóstol Pablo dijo que estaban derribados, pero no desamparados. Perseguidos, pero nunca olvidados por el Dios de los cielos. Es decir, independiente de lo que pase, la paz de Dios, la paz con Dios ya está hecha en la cruz de Cristo. Y la paz de Dios, el Espíritu Santo la trae permanentemente a nuestra alma y nos fortalece en el hombre interior para darnos el privilegio de poder mirar la vida de una manera distinta. Hermanos, ¿por qué las aflicciones psicológicas, estas que en el día de hoy tienen un auge tremendo? Chile ha sido reconocido como uno de los países donde más problemas de depresión hay. ¿No golpean tanto a los cristianos? Porque hay una paz y una tranquilidad que procede de la cruz. Y nosotros podemos, a pesar, como dije, de sufrir las mismas cosas que sufren los demás, interpretar ese sufrimiento de una manera distinta. Y por eso también podemos mirar a la muerte de frente en el día en que venga por nosotros. Porque Dios es nuestra fuente de paz, Cristo la consiguió por nosotros y porque el fundamento de esa paz es su obra perfecta en la cruz. De tal manera que, ¿cuál es la consecuencia? No se turbará nuestro corazón, ni tendremos miedo. Padre, gracias por este tiempo precioso, por tu palabra maravillosa. Lo que tú dices no son promesas aisladas, Señor, como la que escuchamos de hombres que quizás tengan las mejores intenciones, pero no pueden cumplirlo, porque ni siquiera en sus corazones tienen esa verdadera paz. No, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Señor que gobierna y sostiene todo el universo que tú mismo has creado. Tú eres quien ha enviado a tu Hijo para morir en la cruz en lugar nuestro y para establecer las condiciones de paz. Señor, de esa cruz mana esa paz gloriosa que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Somos pequeños para poder comprender la grandeza y la perfección de lo que tú hiciste. Pero Señor, tú nos has abierto los ojos por gracia para conocer al autor de la paz,
a nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, eso significa que podemos caminar en esta tierra con seguridad, con tranquilidad, con la certeza de que tú, Señor, nos darás la fuerza para enfrentar cualquier situación que podamos tener en nuestro camino y que nos enseñarás a través de la aflicción para que glorifiquemos tu nombre, aún en el lecho de muerte. Porque eres nuestro Señor y has llegado a nuestra vida trayéndonos el don de la paz, juntamente con la gracia que tú has derramado en nuestro corazón. Padre, te alabamos a ti y agradecemos a Cristo por lo que hizo por nosotros. Oramos en su nombre. Amén.